Presente. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Podemos empezar a llamar lista. No sé si Laura y Tatiana me ayudan. Lista, empezamos. Disculpen pegar estos minuticos tarde, pero casi no logro conectar a Perú. A ver si me colabora con la lista y empezamos, por favor, con la clase de hoy. Profe, estábamos hablando con Laura y ella ya dijo que estaba intentando llamar lista, solo que tiene problemas con el micrófono, pero que ya lo está solucionando. Ok, Profe, perfecto. ¿te parece? Tatiana estará por ahí. Sí, profe, yo voy a llamarlo, está lista por el B, mientras Tatiana solucionó los problemas, pero ya me pasó la lista. Ah, perfecto. Entonces, dale, por favor. Dale. Brian Alarcón, Presente. Diego Camacho, Presente. Manuela Bernal, Escayón, Presente. Julián Felipe Espinosa, Él ya se está conectando porque no lo he dejado en internet, ¿vale? Ya. vale. Mateo Garzón, Presente. Juliana Garzón, Presente. Juan David Gómez, Presente. Sara Sofía Junca, Presente. Luis Miguel Martínez, Presente. Laura Sofía Molano, Presente. Paula Andrea Muñoz, Mateo Ordóñez, Presente. Laura Valentina Arjuela, Presente. Hilaria Andrea Orozco, Presente. Laura Daniela Padilla, Presente. Valentía Páez, Presente. Alison Saori Piñeros, Presente. Isbeth Vanessa Rodríguez, Presente. Oriana Rojas, Presente. Douglas Romero, Presente. Laura Sofía Rubio, Presente. Julián Felipe Suárez, Presente. Paula Valentina Triana, Presente. Alberto Valle, Presente. Paula Andrea Vega, Listo, profe. Ya. Dana, Julián te escribió por el chat. Listo. Vale, gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Qué pena que no llamé lista primero, es que estábamos con varios compañeros en otra reunión, entonces voy a empezar a llamar lista del grupo a rápido, ¿bueno? Dale, porfa.
Aguilar Suárez Sara Michelle, Yo presente. Amor y Valentina, Presente. Arias Achuri Cristian Eduardo, Presente. Briseño Estefania Alexandra, Presente. Bustos Ana Camila, Cañón Natalia Sofía, Presente. Castañeda Joseph, Presente. Castillo Querales Diego Alejandro, Fernández Juan Miguel, Presente. Giraldo Luis Fernanda, Presente. Gutiérrez Linda Lucía, Presente. Hoyos Andrés, Presente. ok, Lugo Vanessa, Presente. Mayorga Julián, Moreno Miller, Presente. ¿listo? Ojeda Karen Sofía, Presente, Lau. Super Ortiz Andrés Felipe, Presente. Reyes de Asa Laura Camila, Presente. Reyes Murillo Valentina, Presente. Romero Ana, Romero Ana, Rubio Karen Daniela, Presente. Salinas Ricardo, Presente. Sarabia Gabriela, Presente. Sierra Stephanie y Sierra Camilo Andrés. Presente. Listo, profe, ya terminé de llamar lista, discúlpame. Listo, no hay problema. Bueno, chicos, entonces, hoy y mañana nos corresponde hablar de piel, de enfermedades de la piel. Vamos hoy a empezar con la tercera parte de piel y mañana nos devolvemos y vemos la segunda parte. ¿Por qué? Porque resulta que en esta tercera parte vamos a hablar de las dermatosis inflamatorias crónicas y mañana vamos a hablar de lo que son neoplasias de piel principalmente. Entonces quiero dejar las neoplasias como para el final, así como para, como vamos a decir, en otros sistemas. Entonces hoy vamos a hablar de esto, dermatosis inflamatorias crónicas. Empezamos hablando de la psoriasis. Evidentemente estamos hablando de son enfermedades inflamatorias crónicas, pues vamos a tener o vamos a poder llegar a pensar que lo que tienen es una base autoinmunitaria. La psoriasis pareciera tener una base autoinmunitaria, tanto que aproximadamente el 15% de los pacientes tienen algún grado de artritis asociada. Puede ser una artritis leve, ligera, un simple dolor articular asociado a componentes inflamatorios articulares, o ya severa que produce deformidad de la articulación y, por supuesto, limitación de los movimientos. Se puede asociar además a que eventos musculares, eventos gastrointestinales, principalmente entéricos, e inclusive pacientes que tienen PHP, estatal esteroidecida, pueden empezar a presentar alteraciones tipo psoriasis. ¿Qué sucede entonces en la psoriasis? Hablamos de las poblaciones sensibilizadas del linfocitos TCD4, Helper 1 y Helper 17, y los CD8 citotóxicos, que estos son los principales protagonistas del sistema inmunológico a nivel mononuclear, que son los que van a estar presentes en la psoriasis. Entran en la piel, se acumulan en la epidermis y empiezan a generar los cambios típicos de la psoriasis. ¿De qué forma? Son linfocitos que ya hemos visto a lo largo del semestre que crean un microambiente anómalo, crean un microambiente con características inflamatorias, con secreción de citoquinas, con secreción de factores de crecimiento, que básicamente lo que hacen es la proliferación de las células locales. En este caso, estamos hablando de una proliferación del queratinocito, estamos hablando de piel. ¿Cuáles son esas citoquinas? Interleuquina 12, interleuquina 17, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Eh? Clínicamente, estas enfermedades de piel
pueden llegar a tener algunos sitios en particular donde es más frecuentemente ver su presencia. Para efectos de la psoriasis, hablamos de la mayor frecuencia en la piel de los codos, rodillas, cuero cabelludo, zonas lumbosacras, los pliegues interglúteos e inclusive en pacientes masculinos a nivel del glande del pene. Y hay lesiones psoriáticas que los pacientes únicamente las presentan a nivel del glande del pene. Pilas con esto porque vamos a ver que las enfermedades que vamos a hablar hoy, muchas comparten algunas partes necesarias, otras no comparten ninguna, sino son unas partes particulares. Y evidentemente esto va a ayudar a tener una guía y una percepción de la posible enfermedad dermatológica a la que estamos enfrentándonos en el paciente. La lesión típica dermatológica son unas placas que tienen un fondo salmón, un fondo rosado, un fondo del rosado del salmón. Generalmente son bien delimitadas y están cubiertas por escamas. Las escamas son blanquecinas, pero con un color hacia plata, o cuadrantes. ¿Cómo puede uno pensar esto para que no se les olvide? La placa en el fondo es un color salmón rosado, como la carne del salmón, y las escamas blanquecinas vienen siendo como la piel de algunos salmones. Como esa piel blanquecina, así escamada, muy parecido. Es una causa de eritema y descamación, por supuesto, pero a veces la psoriasis puede presentar alteración a nivel de todo el cuerpo, o sea, ser una causa de eritema, una causa de descamación en todo el cuerpo. Cuando hablamos nosotros, clínica, en medicina, de un eritema, de una descamación en todo el cuerpo, vamos a utilizar de ahora en adelante el término eritrodermia. Siempre que lo escuchan eritrodermia, estamos hablando de un eritema, una descamación en todo el cuerpo. Pero además, la psoriasis no solamente da a nivel de codos, pliegues interglúteos, rodillas, lumbosacra, como las diapositivas anteriores, sino que hay un subtipo de psoriasis que se conoce como psoriasis ungueal, o sea, a nivel de la uña, donde la uña empieza a presentar algunos cambios característicos de la psoriasis. Por ejemplo, cambia un color de la uña y se convierte como amarillo marrón. A menudo lo comparan como con el color de las manchas de aceite, esas manchas de aceite que pueden dejar los carros, algo muy parecido. Las uñas pueden presentar depresiones en su superficie ungueal, hay separación de la placa ungueal del lecho ungueal, o sea, empieza a desprenderse la uña del lecho ungueal de una forma sola, eso se conoce como onicólisis, u onicolisis, también lo van a utilizar, y no está mal, está bien. Uñas engrosadas, y a veces una de las primeras cosas sencillas de poder ver en los pacientes con psoriasis ungueal es un engrosamiento importante de la uña, obviamente con el cambio de color amarillo marrón, y a veces la uña pierde fortaleza, se vuelve débil, se vuelve frágil y empieza como a desmenuzarse, como cuando el pollo lo desmenuza uno, igual, pero a nivel de la lengua, obviamente, de la uña, perdón. Obviamente este desmenuzamiento habla mucho de lo que es la onicólisis social. Bien. A nivel histopatológico, ¿qué vamos a ver? Unos cambios en epidermis que son bastante característicos de la psoriasis y de hecho se conoce como el patrón psoriasiforme. Primero, un aumento de la proliferación de las células epidérmicas, o sea, una epidermis gruesa, una epidermis grande, una epidermis gruesa. Esto en histopatología, siempre en cualquier enfermedad que tenga epidermis gruesa, se conoce como acantosis. Acantosis. ¿Bien? Pero a nivel histopatológico se va a ver también que hay una especie de crestas a nivel de la dermis y a nivel de la epidermis que van a ser como unas crestas irregulares interpapilares. O sea, como que se mete la epidermis hacia la dermis en papilas, no hay prolongaciones y evidentemente la dermis, pues en sentido contrario, como diría la reina, se mete también hacia la epidermis. ¿Qué más podemos ver a nivel histopatológico de la psoriasis? El estrato granuloso está adelgazado o inclusive a veces no tiene estrato granuloso. Y se puede llegar a observar una escama paraqueratósica extensa por encima. ¿Okay? Una escama paraqueratósica extensa por encima. Pero además hay un infiltrado inflamatorio, si bien hablábamos de crónico, pues el inflamatorio crónico puede llegar a verse en el que es la dermis o asociada a las crestas interpapilares. Vamos a ver también un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear de tipo neutrofilo, que forman incluso agregados tanto en la epidermis, generando pústulas espongiformes, así se llaman, o en el estrato córneo paraqueratósico, y aquí hago un paréntesis,
el extracto córneo paraqueratóxico, o mejor, cuando uno habla de paraqueratosis, lo hablamos aquí también. En la piel es una queratina gruesa, pero esta queratina tiene núcleos, tiene células nucleadas. Eso se conoce como paraqueratosis. Cuando los agregados neutrofílicos están solamente en la piel superficial, hablamos de pústulas esponjiformes. Cuando el agregado neutrofílico se encuentra en el extracto córneo, hablamos de microabscesos de Munro. Y estos dos hallazgos que les comento acá y les muestro acá son absolutamente característicos de la psoriasis. Miremos estas imágenes, miren la A. Miren aquí donde estoy tratando de señalar el fondo tipo color salmón, como esa carne del salmón que puede llegar a ver en los supermercados a veces, muy salmón. Pero miren aquí, en esta porción de la derecha, la misma imagen de la izquierda, como estas escamas blanquecinas plateadas, muy parecido a alguna piel de algunos salmones. ¿Sí? Esto es muy característico, evidentemente, es una imagen de libros, fotos de libros, siempre se ven así, pero estas son características de estas imágenes de la psoriasis. A nivel histopatológico, miren cómo vemos, primero, la acantosis, engrosamiento de la epidermis. Segundo, miren las crestas interpapilares, miren cómo la epidermis se mete en papilas hacia la dermis y evidentemente la dermis en sentido contrario lo hace también. ¿Qué vemos asociado? Hacia las papilas dérmicas a nivel superficial, un infiltrado inflamatorio mononuclear importante. Pero además, ¿qué hay? Paraqueratosis, esto es queratina, un montón de núcleos, pero en esa queratina y dentro y alrededor, mejor, o como entre todos sus núcleos, tenemos abscesos neutrofílicos, o sea, aquí hay abscesos de Munro. ¿Bien? Ahora, fácil y sencillo, para que ustedes les quede claro lo que es el patrón psoriático o el patrón de la psoriasis a nivel patológico, esta disposición de la epidermis con esas crestas, con esas papilas, con esa irregularidad. Eso es muy característico del patrón psoriático y evidentemente de la psoriasis que es lo que estamos hablando. Muy bien, otra patología, dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es absolutamente más frecuente que la psoriasis. De hecho, la dermatitis seborreica, de la que se conoce lo que conocemos comúnmente como la caspa, ¿bien? Es clásica su afectación en las regiones corporales, donde vamos a ver más frecuentemente afectación en el cuero cabelludo, como la caspa que comentamos, frente, conducto auditivo externo, zona retroauricular, pliegues nasolabiales o nasopinianos, también puede estar, y en la zona preexterna. ¿Por qué en estas áreas anatómicas? Porque resulta que la psoriasis, la dermatitis seborreica, se presenta mucho más frecuentemente en las áreas de la piel donde hay una elevada densidad de glándulas sebáceas, o sea, el cabelludo, frente, conducto externo, zona retroauricular, pliegues nasolabiales y nasopinianos y zona preexterna. Por eso es mucho más frecuente encontrar la dermatitis seborreica en estas áreas. Ahora, a pesar que se asocia a áreas de la piel con una intensidad importante de glándulas sebáceas, ¿no? A pesar que se conoce como dermatitis seborreica, realmente no es una enfermedad de las glándulas sebáceas, sino que es básicamente una inflamación de la epidermis. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse por causas diferentes a las que podrían estar afectando eventualmente las glándulas sebáceas. Puede darse por qué? Deficiencia de dopamina, o la más frecuente, y por eso hay tanto champú en el mercado anticaspa y hablan del hongo y demás, es la colonización de la piel con hongos del género de tipo malaceso. ¿Okay? Ese es el hongo que coloniza estas áreas de glándulas sebáceas y puede eventualmente generar estas lesiones epidérmicas tipo caspa o tipo dermatitis. Pero pilas, no dejen atrás como causa la deficiencia de dopamina. Bien, las lesiones son máculas y pápulas, generalmente sobre un fondo, sobre una base
profe, es que no te escuchamos nada.